Estaba escuchando recientemente unas estadísticas en las que decían que en un servicio, en un auditorio como esto, alrededor del 50% de la asistencia o de la audiencia tiene su mente en otro lado. No, hombre, imagínense cómo me puse yo. O sea, quiere decir que si esto es verdad, el 50% de ustedes no está aquí. A veces quiero preguntarles, ¿dónde están? ¿Me van a regalar las siguientes 2 horas para predicar la palabra de Dios a gusto? Bueno, a lo mejor no 2 horas, vamos a un poquito menos. Y yo creo que siempre es un reto, y lo decía en el servicio en inglés, y quiero que hagamos este ejercicio. Sí, anoche tuve la oportunidad de ir con mi hija mayor a ver un partido de fútbol. Ya lo que ganamos 4-1, fue un partidazo que se aventó el equipo del FC Dallas, pero algo que me sorprendió es que cada vez que el equipo local metía un gol, hermanos, la gente gritaba, y yo brincaba y hasta quería llorar así. Y habían fireworks. No, fue sorprendente. Pero ¿saben lo que me puse a pensar? Yo dije, ¿por qué en la iglesia no somos así? Porque aquí a veces nos vestimos de mucha santidad, ¿verdad? Queremos mucha solemnidad, pero seamos honestos, Dios nos creó como gente también con emociones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así es que voy a pedir lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio. Si de alguna manera digo algo que Dios habla a tu vida, mira, si de perdido puedes hacer esto, hazlo. Nadie te va a volver a ver. Ahora, si te sientes un poquito más alocado, di amén. Amén. Ahora, si ya estás en un punto extremo, di gloria a Dios, aleluya. Te puedo asegurar una cosa, no va a caer un rayo del cielo. No vas a ser condenado, al contrario, vas a experimentar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque mientras estaba en el partido, estaba reflexionando, me puse a pensar en esto. Cristo no solamente metió un gol, si lo podemos usar la analogía, Él metió el gol más grande, la victoria más grande de todo el mundo, de todo el universo, de los siglos, por los siglos de los siglos. Y yo creo que tenemos mucho que celebrar, amén. Hace 2 semanas hablábamos acerca de la palabra del perdón, y Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a ser bien honestos, muchas veces yo no sé lo que hago. ¿Qué me dices de ti? Muchas veces decimos lo que no tenemos que decir, hacemos lo que no tenemos que hacer, ofendemos a quien no queremos ofender, nos comportamos de la manera que no tenemos que hacerlo. Así es que si somos honestos, alguien diría: no, pastor, si yo estuviera ahí, yo hubiera seguido a Cristo. Seamos honestos, probablemente conociéndome, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo también lo hubiera crucificado. Por eso Jesús no solamente estaba orando por los criminales o por los que estaban, crucificándolo, Él estaba pensando en ti y en mí también. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que estaba en juego ahí, hermano, era la salvación de nuestra alma. Por eso es la palabra de perdón. Y más adelante también vimos la palabra de seguridad. Y Él dijo: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Todavía hay teólogos que se pelean si el hoy debe ir antes o después de una coma. A mí lo que la palabra de Dios me dice es la seguridad de que si tú has creído en Cristo, tienes la esperanza, la seguridad de la vida eterna. Y Cristo le dijo esto a uno de los criminales. No sabemos exactamente lo que hizo, la Biblia no lo indica, pero lo que sí sabemos es que eran culpables. Y él sabía que solamente era cuestión de minutos para encontrarse delante de Dios. Y le dice: Cristo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Posiblemente a los teólogos no les satisface esta oración, esta declaración, pero para Cristo fue suficiente. Este criminal dijo: Jesús, acuérdate de mí. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de amor. Y lo que más me llama la atención de la palabra que vamos a estudiar el día de hoy es que va dirigida a la madre de Jesús.
y a su mejor amigo. Y hay mucho que podemos aprender acerca de esto. Y solamente si traes tus Biblias, quiero pedirte que vayas conmigo a Juan capítulo 19. Y para darles un poco de contexto, dice la palabra del Señor que Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Y dice la Biblia que ahí lo crucificaron y con él a otros dos, cada uno a su lado y Jesús en medio. Y Pilato mandó que se pusieran sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora es importante mencionar algo. Esa declaración no era un acto, no era una declaración de adoración como muchos podrían pensar. Era un acto de burla. Se estaban mofando de Jesús. Estaban avergonzando, estaban diciendo: este ignorante, este loco, este lunático que se cree es el rey de los judíos. Hasta incluso dice la Biblia que los judíos, los dirigentes dijeron: hey, baja eso, que no es cierto. Y Pilato dijo: ya lo hecho está, no lo voy a hacer. Y cuando los soldados crucificaron a Jesús, dice la Biblia que tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Y también tomaron parte de la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba hacia abajo. Y es en medio de todo lo que está pasando. Imagínense la audiencia, la gente gritando, todo el tumulto, las burlas, todo eso, que Cristo en ese contexto solamente fijó su atención no en lo que la gente estaba haciendo, no en lo que le estaban diciendo, sino en su mamá y en su amigo. Y yo creo, hermano, amigo, que hay mucho que podemos aprender de esto. Y de esa manera llegamos al versículo 25. Y aquí encontramos la palabra de amor. Y dice la palabra del Señor: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Muchos se preguntarán: ¿por qué tantas Marías? He hecho una investigación y he descubierto que no sé. Lo que sí sabemos es que habían muchas Marías. Así como ahorita hay muchos Josés, muchos Pedros. No he encontrado muchos Oliver, porque es un nombre, tú sabes, ¿verdad? Diferente, por no decir raro. Pero el versículo 26 dice: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, quiero que pongas atención a estas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ¿qué es lo que dice la palabra? Desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Muchos no se ponen de acuerdo con respecto a qué es lo que está sucediendo, pero la tradición nos dice que desde ese momento María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, vivió en la casa de Juan, ya que ella se había quedado viuda algunos años antes. Ahora es importante mencionar algo: en ese tiempo una mujer que estuviera viuda, y no solamente eso, sino que fuera de edad avanzada, eso significaba que estaba básicamente no tenía esperanza. Y las palabras, quizá al leerlas suena, yo recuerdo desde que era niño, hace algunos ayeres de eso, yo me acuerdo que escuchaba esta declaración y no comprendía el peso, no entendía exactamente, pero a simple vista esta declaración se puede escuchar, muy simple: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Quizás se escucha muy simple, pero quiero llamar tu atención a este hecho. Esto tiene un significado muy grande cuando sabes el trasfondo. ¿Sabes por qué? Porque esto nos demuestra el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios es generoso. Dice la palabra, ¿verdad?, que Dios amó de tal manera al mundo que Él dio. Y a pesar de que esas palabras se escuchan muy simples, tienen un significado muy grande. ¿Por qué? Porque nos habla de su cuidado, nos habla de su protección, de su ternura, de lo mucho que le importa cuando estás atravesando por momentos difíciles.
Y ahora la pregunta que me interesa tratar de responder en esta tarde ya es la siguiente: ¿qué es si verdaderamente quiero ser como Jesús? En un mundo imperfecto, en un mundo caído donde hay problemas, si yo quiero ser como Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y vamos a ver lo primero que podemos aprender de esta historia. En primer lugar, debes cuidar de tu propia familia. Aquí es cuando pueden decir un amén. Debes cuidar de tu propia familia. Y eso es precisamente de lo que Jesús está haciendo, lo que Él está hablando en esta tercera palabra. Él está teniendo cuidado de su mamá. Ahora fíjate, escúchame bien, voltéame a ver. El amor no es lo que los Beatles enseñan. Ellos cantaban una canción que decía All you need is love, ¿verdad? En el otro servicio se escuchaba a lo mejor aquí dirían, no, yo nunca he escuchado a los Beatles, ¿verdad? Pero sabes una cosa, si no los has escuchado está bien, pero yo no estoy de acuerdo en lo que ellos cantaban. ¿Por qué? Porque todo lo que tú necesitas no es amor. Lo que tú necesitas es el verdadero amor. ¿Verdad que así cambia la cosa? Y algo que podemos aprender es que el amor no es algo que tú dices, porque seamos honestos, muchas veces es fácil decirlo, ¿verdad? Te amo, estoy enamorado. Lo que he observado, lo podemos ver en la palabra, es que el amor no es algo que tú sientes o que dices, sino es algo que tú haces. Es una decisión. ¿Por qué? Porque esto muchas veces en consejería prematrimonial, cuando hablamos acerca de esto, yo les recuerdo a la pareja que el amor no es necesariamente, como nos dice el mundo, un sentimiento, ¿verdad? O que tienes unas mariposas en el estómago. Posiblemente son los chilaquiles que tú comiste anoche, pero no quiere decir que estés enamorado. Porque mira, volteame a ver, muchas veces no te sientes enamorado, ¿verdad? A veces no sientes. Y ahí es cuando tienes que recordar que el amor, el verdadero amor del que Cristo habló y el que Él demostró, es una decisión, es algo que tú pones en acción cuando no lo sientes. Y vemos que mientras Jesús estaba colgado en la cruz y en medio de su dolor, Él hace dos cosas por su mamá. Y son las mismas cosas que tú y yo debemos hacer por nuestra familia si queremos amar como Jesús. Que dicho sea de paso, el lugar más difícil para demostrar el amor, ¿sabes dónde es? Es en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque ahí te conocen tal y como tú eres. Ahí saben lo gruñón que eres. Ahí saben cómo a veces reaccionas o cómo respondes. Y lo que nos está enseñando Jesús es que el primer lugar para comenzar a ser un seguidor de Jesús es en tu hogar. Ahora, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes cuidar de tu propia familia? En primer lugar, poniéndoles atención. En primer lugar, poniéndoles atención. Y vemos que Jesús le está poniendo atención a su mamá que está parada debajo de esa cruz. Y vemos, imagínate ese cuadro, Jesús está en la cruz y Él ignora todo lo que está pasando a su alrededor, aquellos que le están gritando, aquellos que se están burlando, y dirige toda su atención. ¿A quién? A su mamá. Y yo creo que la atención es uno de los mejores regalos que le puedes dar a tu familia. Más que el dinero, más que posesiones, más que regalos, es tu presencia. Si hay algo, escúchame bien, si hay algo que tus hijos te están demandando, papá, mamá, es tu tiempo. Y miren qué difícil es. Estamos constantemente ocupados. Y yo creo que ese es uno de los mejores regalos. ¿Por qué? Porque y es la mejor manera de demostrar el amor, porque cuando les demuestras, les das atención a las personas, en realidad les estás dando de tu tiempo, de tu vida. Y yo creo que tu tiempo es en realidad tu vida. Tú siempre vas a poder darles más dinero, o más lujos, o más cosas, pero difícilmente vas a poder reemplazar el tiempo perdido. Por eso esto es tan importante. Cada vez que tú ves a alguien a los ojos y les das atención,
en realidad les estás comunicando algo que son importantes para ti, que tienen valor, que son dignos de tu tiempo, los estás tratando con dignidad y respeto. De hecho, otra palabra para atención es respeto. Si tú quieres aprender a respetar a los demás, tienes que comenzar de esta manera, dándoles tiempo. Cuando tú no estás poniendo atención a alguien, no los estás respetando. Y en este contexto de la historia que estamos aprendiendo el día de hoy, las mujeres no eran respetadas. Yo creo que las marchas que vemos el día de hoy por todo el mundo son, y que suceden por lo general en el Día Internacional de la Mujer, ¿los has visto? Creo yo que están comunicando algo. Todavía nos falta mucho como iglesias, como creyentes, con respecto a mostrar respeto y valor a las mujeres. Mujeres, ¿pueden darme un amén? Y en ese tiempo, en el contexto de la historia, las mujeres no eran respetadas por nadie, por eso habían ahí muchas mujeres. Estaban necesitadas de cuidado y de atención, y todavía lo que era peor era si esas mujeres no estaban casadas o si eran viudas. Pero Jesús, en medio de su agonía, en medio de su dolor, vemos que le pone atención a su mamá, y él levanta. Siempre vamos a ver a Jesús levantando el valor o dándole valor a las mujeres, especialmente a su mamá. Y esto me hace recordar lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es el quinto mandamiento, y esto es lo que dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Es importante aquí mencionar o recordar que Jesús honró a su mamá, poniéndole más atención que a su propio dolor. Ahora, aquí es donde muchos dirían: bueno, pastor, pero es que este pasaje a mí me causa mucho problema. Es que usted no conoce a mis papás. Es más, yo ni siquiera conocí a mi papá o a mi mamá. Te digo algo: el honrarlos no quiere decir que tú los honres por lo que ellos hicieron, sino que tú los honres por el hecho de que Dios los escogió para ser tus papás. Dios sabía que ellos tendrían el ADN necesario para que tú fueras procreado, para que tú fueras creado. Así es que la manera de poder honrarlos es reconocer lo que Dios ha hecho. Probablemente ellos eran drogadictos, o eran borrachos, o eran mentirosos, o mujeriegos, o ausentes. No obstante, debes honrarlos porque Dios los usó para que tú nacieras. Ahora, aquí la pregunta para ti el día de hoy es ¿estás verdaderamente poniéndole atención a tu familia? Y hay otra manera de poder cuidar de tu propia familia. No solamente es poniéndoles atención, sino también proveyendo para sus necesidades. Quiero recordarte que estas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él declaró antes de morir, y el propósito fue precisamente el poder proveer para las necesidades de su mamá. Él sabía muy bien que María, su mamá, era mayor de edad. Algunos pueden debatir en cuanto a qué edad exactamente tendría ella, pero sabemos que era una mujer madura o entrada en edad. También era pobre, era viuda, y que iba a necesitar a alguien que cuidara de ella, que viera por ella. Y en medio de su agonía, vemos que Jesús dice estas palabras. Dice: Juan, quiero que cuides de mi mamá. Y luego se dirigió a su mamá y le dijo: mamá, quiero que cuides de mi mejor amigo Juan. Ahora es tu hijo y ella es ahora tu mamá. Y Jesús sabía muy bien que al ponerlos juntos estaba creando una relación que iba a beneficiarlos a los dos. Tenemos que recordar que Jesús no tenía nada que dejarle a su mamá. Él estaba en la cruz. Él no tenía ni propiedades, ni lujos, ni casas, nada más. Pero lo que sí le dejó es algo que iba a asegurar
el cuidado y la protección para su mamá y para su mejor amigo Juan. Ahora, también es importante recordar algo. Jesús sabía muy bien que María no era divina como algunos piensan, ¿verdad? Queda claro porque él, si eso hubiera sido verdad, él pudo haber orado a María, ¿verdad? Para decirle: María, ayúdame, sálvame. No, lo que Jesús hizo fue orar para pedirle tanto a María como a Juan que pudieran cuidarse unos de otros. Y también es importante recordar que Jesús tenía tanto el poder como la autoridad para bajarse de esa cruz si él lo hubiera querido hacer. No fueron unos clavos lo que lo detuvieron para bajarse. Lo que lo hizo estar ahí en obediencia al Padre fue tu amor, su amor por ti y por mí. Él no estaba en esa cruz para salvarse a sí mismo, hermano. Él estaba en esa cruz para salvarnos a nosotros. Y él sabía que ella iba a necesitar cuidado y protección. Y él sabía que tú y yo íbamos a necesitar perdón y salvación. Ahora preguntarás: pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Creo que tiene mucho que ver. Escucha las palabras de Pablo cuando él le habla a su discípulo Timoteo. Y él dice lo siguiente: Timoteo, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos. Quiero que circule la última parte, porque dice: porque esto agrada a Dios. Yo quiero preguntarte algo esta tarde. ¿Tú quieres verdaderamente agradar a Dios? Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Tú quieres verdaderamente agradar a Dios? Bueno, quiero que recuerdes que el amor comienza ¿en dónde? En tu casa. El amar como Jesús no comienza en un viaje misionero. A veces me sorprende ver gente que tiene tanta pasión por ir a predicar del evangelio a otras partes del mundo, a viajar para hablar del amor de Dios, pero regresan a su casa y se les olvida que este mandato comienza en tu casa. No comienza ni siquiera en la iglesia. A veces decimos: bueno, entonces sí es importante. Por supuesto que es importante estar unidos, alabando al Señor. Ni siquiera tampoco comienza en tu vecindario, sino que debe comenzar en tu casa, con tu propia familia. Y esa es la manera en la que podemos agradar a Dios. Si queremos poner en práctica este mensaje, tú debes comenzar buscando maneras de cuidar de tus padres, o de cuidar de tus abuelos, de tus suegros o suegras también. Especialmente, y aquí Pablo lo está diciendo, cuando están solos. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor o el cuidar de tu familia es donde el amor comienza. Y también Pablo dice esas palabras en 1 Timoteo 5:8. Él dice: el que no provee para los suyos, léelo conmigo, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo honestamente, este pasaje no necesita mucha interpretación, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es: aquella persona que se dice ser creyente, pero que no provee para su familia, para su propia casa, está siendo peor que un incrédulo, que un pagano. Por eso es tan importante recordar, hermanos, amigos, que el verdadero amor comienza en la casa. Aún cuando estés enojado con ellos, aún cuando no quieras verlos, debes entender este mandato. El verdadero amor comienza en tu casa. Ahora, en segundo lugar, número 2, ¿qué debes hacer para amar como Jesús? En segundo lugar, también debes tratar a los demás creyentes como si fueran tu propia
familia. Debes tratar a los demás creyentes como si fueran tu propia familia. Si tú eres un seguidor de Jesús, eso significa que cada creyente, cada persona dentro de la iglesia es tu hermano y hermana en Cristo. De hecho, yo quiero retarte que el día de hoy, al salir de este lugar, tú puedas tener una idea. Ya no lo digas por tradición o por costumbre, sino por el hecho de que Dios ha decidido, ha establecido la iglesia para ser tu familia espiritual por el resto de la eternidad. Así es que, hermanos, nos vale que comencemos a llevarnos bien aquí en la tierra, La familia física tarde o temprano va a desaparecer. Los hijos se van a ir de la casa. Tarde o temprano, en algún momento vamos a dejar esta tierra, vamos a morir. Pero la Biblia enseña que la familia espiritual, la iglesia, va a durar para siempre. Por eso Cristo, no me sorprende que Cristo haya dicho estas palabras en Mateo 12:50. Él dice lo siguiente: pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por esto, hermanos, nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo, porque somos una familia espiritual y vamos a pasar el resto de la eternidad adorando al Señor juntos. Y también Pablo le dice a Timoteo esas palabras en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice Timoteo: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Quiero que observes que aquí seas joven o seas anciano, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que debemos tratarnos como una verdadera familia espiritual. Me parte el corazón ver videos de hijos o de nietos maltratando a sus padres ancianos. Y yo creo, hermanos, que la iglesia tenemos que hacer la diferencia. Y tenemos que entender, incluso también ancianos, que no olviden que su mayor contribución para los jóvenes es el enseñarles el amor, el respeto, la sabiduría, no solamente regañarlos cuando hacen las cosas mal. Yo creo que tiene que ser ese balance de armonía del que Pablo está hablando. Ahora, a mí me llama la atención, ¿por qué razón es que Jesús no le encargó a sus hermanos, a su mamá? ¿Te has puesto a pensar en eso? Él tenía hermanos. Bueno, encontramos la respuesta en Juan capítulo 7, versículo 5, y dice la palabra: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Quiero preguntarte algo: ¿te has encontrado en alguna circunstancia donde tus hermanos o hermanas no creen en ti? O quizá te han dado de la espalda porque ahora estás siguiendo a Cristo. Lo que podemos observar es que él no le encargó a su mamá, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque número uno, ni siquiera habían creído en él. Y en segundo lugar, porque debemos cuidarnos unos a otros dentro de la familia espiritual. La Biblia no lo dice, esto es mi conclusión, pero Cristo de alguna manera estaba pensando en la iglesia. Nos estaba enseñando cómo debe ser ese cuidado que debemos tener unos a otros como creyentes. La tradición nos dice que Jesús tenía 4 hermanos y 2 hermanas, pero la Biblia solamente nos habla de uno que escribió más adelante un libro. ¿Cómo se llamaba? Santiago. Bien respondido. Santiago. Pero es interesante que ninguno de ellos se menciona que estuvo con Jesús, sino hasta después de la resurrección. Y eso es lo que está sucediendo, y fue hasta después de la resurrección de este evento cuando ellos creyeron. Por eso es que Jesús vemos que le encarga a su madre a otro creyente. Por eso le dijo a su mamá: mamá, Juan se va a encargar de ti. ¿Por qué? Porque Juan era un creyente, porque él era un seguidor de Cristo y porque su relación era más grande que aún
la relación física con sus hermanos. Quiero que escuches lo que Pablo le escribe a los Gálatas y le dice lo siguiente en Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Quiero que circules esa frase. En especial debemos hacer bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Ahora, ¿cómo exactamente, pastor? ¿Cómo es que podemos ayudarnos unos a otros o a los de la familia de la fe? Bueno, Pablo nos da la respuesta en el versículo 2. Y él dice lo siguiente: ayúdense unos a otros a llegar sus cargas y así, ¿qué dice Pablo? Cumplirán la ley de Cristo. A ver, una trivia aquí. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Alguien? Amarás a tu prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Si quieres obedecer la ley de Cristo, tienes que apoyar a tu familia espiritual, no solamente de manera financiera, sino de manera emocional, con tu presencia, con tu participación. Ahora, por último, en tercer lugar, ¿cómo debes hacer para amar como Jesús? No solamente darles tiempo o cuidar de la familia espiritual, sino también, en tercer lugar, número 3, debes ver el dolor de los demás aún cuando tú mismo estés pasando por dolor. Debes ver el dolor de los demás aún cuando estás pasando por dolor. Esto significa que vas a ayudar a otros no solamente cuando las cosas están bien en tu vida. Seamos honestos, eso es más fácil, ¿verdad? Sino cuando las cosas no están bien. Hay mucha gente que tiene la idea de que tú puedes, de que no puedes ayudar a otros cuando te sientes mal, o que quizás solamente vas a poder ayudarles hasta que estés completamente sano. Pero ¿sabes algo? Quiero someter a tu consideración que Jesús en realidad nos está enseñando algo totalmente diferente, lo contrario. Quiero que observes o recuerdes que Él está pasando por un dolor extremo, físico, emocional y espiritual, pero sin embargo Él no se está enfocando en sí mismo, sino se está enfocando en los demás. No sé qué piensas tú, pero esto no es algo que nos pase muy seguido. Yo constantemente he cometido ese error de enfocarme en mis problemas, en mis necesidades, en mi dolor, y se me olvidan a veces el dolor de los demás. Pero en esta palabra podemos encontrar la respuesta, la manera, el método de Jesús para enfrentar tus problemas, tu depresión, tus dificultades, tu enfermedad, lo que sea que estés atravesando, y que ahora cambies tu enfoque y ahora lo dirijas en la manera de ayudar a los demás. Por eso Pablo, él dice estas palabras, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Iglesia, la actitud nuestra debe ser como la de Cristo Jesús, amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos hacer lo que Cristo hizo, debemos pensar como Cristo pensó, debemos amar como Cristo amó, debemos hablar como Él habló. Y esto significa que tenemos que buscar ayudar a otras personas que estén atravesando por dolor. Y Pedro nos recuerda estas palabras cuando él dice: por tanto, él está hablando a la iglesia, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud. Ahí está la palabra clave: asuman también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Hermanos, esas son las buenas nuevas. Hermano, amigo, deja de esconderte atrás de tu dolor. Ya no te escondas atrás de tu dolor. Úsalo. Preséntaselo a Dios y dile: Dios, es que estoy sufriendo tanto, es que duele mucho. Eso no se va a quitar. Pero Dios te está diciendo ahora: aprende a usar ese dolor. A mí no me gusta sufrir. ¿A ti te gusta sufrir? A mí me parte el corazón verte a ti sufrir.
Y es muy probable que en este momento me estés escuchando, bueno, a los que me están escuchando, el 47% que me está escuchando. Pero lo que nos está diciendo aquí es que la manera de poder enfrentar esto es ayudando a otros, es cambiando tu enfoque. Por eso es que Cristo nos recuerda cuando dice la palabra: dichosos, bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo quiero retarte ya para terminar. Pero quiero lanzarles un reto. Desde el día de hoy y hasta el domingo de resurrección, yo quiero pedirte que ores a Dios y que tú le pidas a Él que de manera práctica Él te pueda ayudar a identificar a una persona. Puede ser una viuda, puede ser un huérfano, puede ser una pareja de ancianos, puede ser una madre o padre soltero. Simplemente que tú puedas buscar la manera de ayudar a alguien en necesidad. ¿Están conmigo? Que dejemos de pensar en nosotros por un momento. Yo sé que durante esta cuaresma, que algunos le llaman, hablan de quitarse comida, etcétera. Yo creo que el punto central, aun cuando no sea nuestra práctica, el enfoque central debe ser dejar de pensar en nosotros mismos por un momento. Y no solamente que busques ayudar a alguien, sino que también el domingo de resurrección puedas invitar a esa persona a venir a la iglesia contigo, porque ese día vamos a presentar el evangelio. Ahora quizá dirás: pastor, pero es que usted no me ha entendido. Yo estoy atravesando por mucho dolor, estoy sufriendo mucho en este momento. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo puedo hacer que esto cobre sentido? Y termino rápidamente. ¿Qué es lo que debes hacer cuando estás pasando por dolor? Solamente a manera de repaso. Tal vez acabas de atravesar la pérdida de un ser querido, o perdiste tu trabajo, o tienes temor, o estás atravesando por temor o por ansiedad. Pero hay 3 maneras de poder enfrentar esto. En primer lugar, número 1, escribe lo siguiente: date cuenta que a Jesús le importa tu dolor. Recuerda que a Jesús le importa tu dolor. Recuerda que aunque Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba viendo el dolor de los demás y Él estaba viendo tu dolor. En segundo lugar, no enfrentes este problema solo. Me parte el corazón hablar con tanta gente. De hecho, he hablado con mucha gente a través de 19 años en el pastorado, y el ver gente que caen en pecado, dejan el ministerio, se apartan, y el factor común, ¿sabes cuál es? Voltéame a ver. El factor común es que enfrentaron ese problema solos. No tienes que enfrentar esto solo. Congrégate. Si eres quizá de los que vienen a la iglesia al 50% del año, súbele el porcentaje. Ven, adora, congrégate, sé parte de un grupo pequeño. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el poder, ahí está la restauración, ahí está la sanidad. No tienes que enfrentarlo solo. Y en último lugar, aquí está la clave para que despiertes, para que cambies tu enfoque. Encuentra a una persona a la que puedas ayudar. La clave para aliviar tu dolor, la clave para salir de ese cuadro en el que te encuentras, es que abras tus ojos y te des cuenta que en el mundo hay mucha necesidad. He encontrado que cuando tú te enfocas en el dolor de los demás, Dios comienza a trabajar en tu dolor. Qué maravilloso, ¿eh? Tú te enfocas en el dolor de los demás y Dios comienza a enfocarse en el tuyo. Cuando te enfocas en tu dolor, nadie te puede ayudar. Cierras tu corazón, te endureces, pero cuando lo haces, cuando cambias esto, Dios comienza a trabajar. Recuerda que Dios puede darte la fortaleza que necesitas si tú decides el día de hoy cambiar tu enfoque. Cristo entiende tu dolor. No tienes que enfrentarlo solo. Y la manera de salir es buscando a alguien a quien podamos ayudar. Quiero
quiero pedirte que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para terminar. Yo creo que es un tiempo importante para poder responder a la palabra de Dios. Señor, yo quiero pedirte en esta tarde ya que nos ayudes a que podamos aprender a amar a los demás como tú. Padre, que podamos comenzar con nuestra propia familia. Ayúdanos a mostrar el amor tuyo, ese amor verdadero, al suplir las necesidades físicas, proveyendo apoyo emocional. Y Padre, que en este día podamos abrir nuestros ojos, que podamos ver estas verdades espirituales, Padre, y que recordemos que hoy es el día de salvación. Y que la manera de demostrar ese verdadero amor como Jesús es dándoles tiempo, dándoles atención, es cuidando de nuestra familia espiritual, y es el servir a otros a pesar del dolor. Padre, nuevamente gracias por tu palabra, por este mensaje, que mi oración es que pueda llevarnos a la acción. Padre, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite atkidsumni.org y los veremos a la próxima.